¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. 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 Siempre lo voy a decir. ¿Cuántos trajeron Biblia? Porque es necesario que traigamos la palabra del Señor, la Biblia. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a empezar una nueva, digamos, doctrina de la palabra. Y vamos a ver ese tema de los demonios, ¿ok? De los demonios. Suena un poquito pesado, pero hace parte de la Biblia. La Biblia habla mucho sobre los demonios. Y vamos a ver un poquito de qué se trata, qué es, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Recuerde que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos de estudiarla, y todo es doctrina. Si todo viene parte de palabra de Dios, tenemos que prestar atención, ¿ok? Muy bien. Voy a leer algo acá de manera introductiva que me parece interesante. Dice así: los críticos y los que niegan lo supernatural siempre han denegado el concepto de la existencia de demonios y la posesión de demonios. Algunos dicen que cuando Cristo supuestamente expulsaba demonios, que era sencillamente simbolismo de su triunfo sobre el mal. Otros enseñan que Cristo simplemente acomodaba a los esclavizados por sus supersticiones religiosas. En contraste, hoy día, la posesión por demonios y la influencia de los mismos han sido probados y verificados por centenares de misioneros que trabajan en lugares donde la adoración de demonios ha sido la práctica por muchos siglos. Miren lo que dice: en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países avanzados, la actividad de demonios es evidente, y mire cómo es evidente, por los muchos crímenes, las prácticas no naturales e inmorales y bestiales, el aumento de las religiones y maestros falsos y el aumento fenomenal de interés en los horóscopos. También brujerías, mediums espirituales y religiones ocultas. El negar la existencia de demonios es dudar la autoridad de las Escrituras, la deidad de Cristo y la integridad de los apóstoles. En esta lección, hermanos, entonces vamos a ver esa parte de demonios. Les leí un poquito cómo es que se mueven, ¿cierto? Se mueven por medio de, ustedes hoy en día, los crímenes, asesinatos están en aumento, cada año es más en aumento. Y claro, detrás de todo eso, de la inmoralidad, de los crímenes, del horóscopo, de la brujería, detrás de todo esto, de alguna manera, están los demonios, ¿ok? Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Es bíblico, las Escrituras nos enseñan sobre eso, ¿ok? Es decir, que esto no es un tabú, o esto no debe ser un tabú para el cristiano. Esto no debe ser, ay, los demonios, y entonces, ay, no, yo no quiero escuchar, como el Apocalipsis. ¿Cuántos han escuchado que la gente le tiene miedo al Apocalipsis? Ay, no, me da miedo el Apocalipsis, ¿cómo será eso? No. ¿Sí? Si está en la Escritura es para aprender, para estudiarlas. Y así lo mismo el tema de los demonios. Es simplemente un nombre, pero los demonios, y lo vamos a ver más adelante en cuanto a la Escritura, eran ángeles, ¿ok? Eran ángeles que estaban en el cielo. Muy bien, pero no me quiero adelantar. Dice, qué importante es pues si habremos de pelear la batalla del Señor y vivir victoriosamente. Que comprendamos y reconozcamos que, y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y es un versículo muy leído, muy reconocido por todos nosotros.
pero que nos introduce a lo que realmente es, a lo que realmente vivimos, a lo que realmente las batallas que tenemos. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? De este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces este versículo nos introduce de que los demonios o el reino de las tinieblas tiene cargos, ¿ok? Que hay cargos en el reino de las tinieblas. Ahí habla de potestades, habla de principados, habla de gobernadores, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos presidente, tenemos gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera, que son autoridades de nosotros, ¿ok? Así también se mueve el reino de las tinieblas. Ahora, todo es copiado, el diablo siempre copia, ¿cierto? Todo es copiado a las cosas de Dios, porque también en el reino celestial, el gobierno del Señor también se maneja así, se maneja por cargos, se maneja, digámoslo, de una manera muy libre, por instituciones. Dios es el general, el comandante del todo, el rey, ¿sí? Pero también debajo de él, ¿cierto? También hay principados, hay potestades, hay ángeles, arcángeles, querubines. Hay un sinónimo de instituciones, de cargos que el Señor tiene. Entonces el diablo copió del cielo, obvio, ojo, recuerde, y también tuvimos una doctrina sobre Satanás hablando de él. El diablo, obvio, porque él estaba en el reino de los cielos, perdón, en el reino del cielo, con el Señor, y veía pues todo, él conocía todo, y él todo lo copia del Señor. Porque recuerde que el diablo quería ser igual a quién. Él quería ser igual a Dios. Ojo, no que quería ser más o mayor que Dios. Él sabía que no lo podía hacer, él era creado por Dios. Pero él quería ser igual, quería tener esa autoridad, quería que todo el mundo le siguiera, que todo el mundo le adorara. Y es lo que él está tratando hoy en día de hacer. Que le sigamos, que le adoremos, que entreguemos nuestra vida a Él. Entonces todo es copiado al Señor. Muy bien, vamos a continuar. Entonces dice: no podemos empezar a comprender la corrupción moral, la confusión religiosa, la apostasía por doquier y los crímenes horrendos de nuestro día sin comprender debidamente la existencia, el número y la naturaleza de los demonios. No podemos, por consiguiente, enfatizar demasiado la importancia de esta lección. O sea que es importante lo que vamos a estudiar en estos domingos. Dice: ¿cómo sabemos que existen los demonios? La existencia y actividad de los demonios se reconoce en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo sabemos que existen los demonios? Por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que nos instruye, nos enseña en cuanto a los demonios, cómo se mueven. Y sabe que en la Biblia se muestra el actuar de los demonios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo creo que en el Nuevo Testamento es un poco más, son más abiertos, ¿cierto? Ya se abren más como tal, como actúan. Pero en el Antiguo Testamento también tenemos muchas referencias bíblicas de los demonios. Por ejemplo, y tenga su Biblia también y lo esté buscando, dice, por ejemplo, Israel provocó a Jehová por sacrificar a demonios. ¿Sí? Mucha del Antiguo Testamento, e inclusive el pueblo de Israel sacrificaba a sus hijos para sacrificarlos para los demonios. Es tremendo. Salmos 106, versículo 37. Salmos 106, versículo 37. Miren qué horrendo acto hacia el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Y sacrificaron sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes?
a los demonios. Entonces el pueblo de Israel y el Antiguo Testamento nos muestra la actividad de demonios, ¿ok? Que eran reales, que esto se movía y hoy en día también. También la adoración de demonios existía entonces como ahora. Por ejemplo, 1 Corintios 10:20. 1 Corintios 10:20. Primera de Corintios 10:20, miren lo que dice: antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, para ponerlo en contexto, recuerden que estamos viendo que la Biblia sí habla de demonios, que la Biblia sí habla de eso. Esos son los versículos que estamos mostrando en esta mañana, para que si de pronto alguien dice, no, pura fantasía, pura historia, pura leyenda, ustedes viven en otro mundo. No, es real, la Biblia habla de demonios y esos son los versículos que estamos viendo. Entonces, la adoración de demonios existía entonces como ahora y fue condenada y prohibida por Dios. Listo, Levítico 17:7. Levítico 17:7. Levítico 17:7. Entonces, este acto que hace la gente, o que hacía la gente de adorar a demonios, este acto es reprobada por el Señor. Levítico 17:7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a quienes, a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus ¿qué? Por sus generaciones. Es decir, hermanos, que la adoración a demonios es prohibida, es abominación de parte del Señor. O sea, el Señor prohíbe rotundamente la adoración de demonios. Y quiero hacer un entre paréntesis acá. Mucha gente de pronto pensará que adorar demonios es tener, no sé, a alguien feo, un muñeco con cuernos o algo. No es solamente eso. Los demonios se camuflan en muchas cosas y nosotros caemos en esa adoración. Y puede ser muchas, no puede ser, el demonio como tal no se te va a mostrar, pues no se te va a mostrar así. El demonio es inteligente, Satanás es inteligente. Satanás es inteligente, él sabe que si se nos muestra así, pues vamos a salir corriendo. Pero entonces que se camufla en cosas, en imágenes, en muchas cosas, hermano. Entonces, ojo, tengan cuidado. Y el bíblico. Entonces, hermanos, es prohibido rotundamente adorar a demonios. Levítico, leímos ese versículo. Moisés advirtió a Israel contra la práctica de adivinación, agorero, el sortilegio, hechicerinas, encantadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Moisés también prohíbe esta práctica. Deuteronomio 18, 9 al 12. Vamos a leer, que es muy interesante estos versículos, hermanos. Deuteronomio 18, 9 al 12. Entonces mire todo el movimiento demoníaco que el Antiguo Testamento muestra y que la gente de ese tiempo practicaba. Deuteronomio 18, vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Y dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritistas, ni quien consulta a quienes, a los muertos. Ojo, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace, estas cosas,
y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Entonces, mis hermanos, miren que estos versículos son tan directos, tan claros. Y yo le hago una pregunta: ¿será que lo que leímos de hechicería, de espiritistas, de que se consulta a los muertos, ¿será que hoy en día se hace eso? Sí, mucho, en abundancia. En abundancia, mucha gente hace eso. Ahora se camuflan que brujería blanca, ¿cierto? Magia blanca, etcétera, etcétera. Se camuflan en esto, y todo esto es abominación al Señor. ¿Ok, mis hermanos? Entonces recuerden, cuidado si estamos, y más adelante lo vamos a ver, cuidado si estamos consultando el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? Hace mucho tiempo en Amistad en Cristo prediqué sobre el horóscopo. ¿Por qué los cristianos no caemos en esa práctica? Que tú qué mes es, que tú eres, no sé, Leo, Virgin, bueno, cosas así. Y muchos cristianos, ojo, y esa es la exhortación del Señor para nosotros. Muchos de los cristianos todavía consultan a ver qué este mes, ¿cierto? Si me viene el esposo, si me platica o algo. Y muchos cristianos practican esto, y esto hace parte de brujería, esto hace parte de demonios. ¿Listo? Detrás de todo eso están los demonios. Detrás de todo eso está Satanás, está la oscuridad. Y lo acabamos de leer, ¿sí o no? Acabamos de leer el Deuteronomio. Ni adivinación, ni espiritista, ni consultar a los muertos. ¿Cuánta gente hoy en día supuestamente va y consulta a un espiritista para hablar con el ser querido? Se están engañando. ¿Por qué? Porque a veces los demonios cogen la forma de ese muerto para engañar. La palabra dice que el que muere ya va al infierno, al cielo. Él no queda por acá vagando. En ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. Entonces, mucha gente está siendo engañada. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, miren que no solamente es la generación, sino la generación del Antiguo Testamento, y estamos hablando muchos años antes de Cristo. La generación todavía, en esa generación practicaba estas cosas, brujerías. Y estamos hablando del tema de la doctrina de demonios. Detrás de todo eso están ¿qué? Los demonios. Entonces, mis hermanos, quizás usted ya no lo hace, pero si de pronto usted sabe que un hermano o hermanita hace esto, exhórtele con humildad, ¿cierto? Pero exhorte, dígale: lo que usted está haciendo no es de Dios, lo que usted está haciendo no es de la palabra del Señor. Arrepiéntase. Amén. Mis hermanos, si alguno en esta iglesia hace tal cosa, mis hermanos, piénselo, arrepiéntase y deje de hacerlo, porque no es bíblico, es contra la Biblia. Muy bien, entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento muchos versículos hablan de demonios. Dice: asume su existencia. Por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver ese versículo, Santiago 2, 19. Dice: tú que crees que hay un Dios, bien haces. ¿Y qué dice? También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Entonces la Biblia habla de demonios, que es una realidad que tenemos hoy en día. Entonces asume su existencia. También Lucas capítulo 4, 33 dice que son malos e inmundos. Estos son la esencia de los demonios, malos e inmundos. Lucas 4:33 dice: y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Es decir, que los demonios son inmundos, son malos, esa es su esencia. ¿Ok? Y ellos ya fueron echados del cielo, y ellos ya también fueron condenados, y vamos a ver algunos versículos. Entonces, la esencia de los demonios es que quieren maldad. ¿Sí? Hay maldad en ellos. ¿Ok? Marcos 5,
3 al 5. Marcos 5, 3 al 5. Marcos 5, 3 al 5 dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Ahí está hablando de una persona endemoniada, una persona poseída por un demonio. Y miren todo lo que el demonio le hacía hacer a esa persona, ¿ok? Y esa persona no actuaba en sus cabales, ¿sí? Era el demonio quien actuaba por medio de esa persona. Entonces lo que estamos viendo es que eran violentos, o los demonios son violentos hoy en día. Cuando usted escucha asesinatos, todo tipo de asesinatos, pero estos, cuando usted escucha en las noticias que fue desmembrado, que cortó la cabeza, la mano, los pies, hermanos, eso no es un secreto. Todos, eso es pan de cada día, lastimosamente. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Cómo esa persona, puede hacer eso, desmembrar? ¿Cierto? ¿Cómo? No sé, no entiendo. Pero hermanos, detrás de todo eso hay un demonio. Porque el demonio, Satanás, es lo que él no le encanta. A Satanás le encanta ver desmembración, le encanta ver asesinatos, le encanta matar. Eso le encanta a Satanás. Entonces, hermanos, detrás de todas esas cosas, cuando nosotros escuchemos todas esas cosas, ya usted sabe quién está detrás de todo eso. Quién es el autor, ¿cierto? Quién es el que impulsa a hacer todas esas cosas. Un demonio. Ahora estos asesinos cereales, ¿sí? Que lo hacen por gusto, que lo hacen porque sienten placer hacerlo, ¿cierto? Detrás de esa persona, ¿quién está? Obvio, un demonio. Literalmente un demonio. A mí, un pequeño secreto, a mí me gusta ver muchos documentales y veo muchos documentales de este tipo, pero me gusta es por ver la actitud de la gente, cómo la gente piensa, cómo actúa. Y hermanos, sí, exacto, detrás o dentro de esa persona, de estos asesinos, hay un demonio, literalmente, matar por gusto y desmembrarlos y sacarles y que no sé qué, que guardo el cuerpo, que no sé qué. Detrás de esto hay un demonio. Entonces, mis hermanos, no es secreto, hoy en día no es un secreto de que los demonios se están moviendo, se mueven todos los días, literalmente se mueven, hermanos, y es una realidad. Y saben que la Biblia ya lo sabía. ¿Por qué? Porque la Biblia es Dios, obvio. Pero mucha gente ignora muchas de estas cosas. Mucha gente va a los espiritistas, mucha gente va a la bruja para que a ver cómo me va a ir, o para muchas cosas de estas, ¿cierto? Sabiendo que la Biblia prohíbe estas prácticas. Y mucha de esa gente dice, yo creo en Dios. Creen de mera existencia. Amén. Entonces son sujetos al poder de Cristo. Son sujetos, los demonios son sujetos al poder de Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo 4, 24. Dice, y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, ¿y qué? Y los sanaba. Entonces los demonios son sujetos por el poder de Cristo. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, le traían endemoniados, lunáticos, y Cristo, obvio, por su poder, ¿cierto?, les sanaba, les echaba fuera. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es que la Biblia habla mucho, demasiado, sobre demonios, y están condenados eternamente con Satanás. Están condenados eternamente con Satanás. Vamos a leer un versículo, ese de Mateo 25, 41.
Mateo 25, 41. Listo, entonces dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y quería llegar a ese versículo para explicar lo siguiente. ¿Sabe que, como les decía, la esencia de Satanás y sus demonios es muerte, o sea, es inmundicia, es maldad? Y mucha gente de pronto podría estar pensando o preguntándose, ¿los demonios se pueden arrepentir? No, ya acabamos de leer un versículo donde ya están condenados. ¿Por qué? Y mayor condenación, porque ellos estuvieron en el cielo, estuvieron adorando literalmente al Señor, a Dios. ¿Ok? Entonces ellos se fueron rebeldes y Dios los echó, los condenó. ¿Ok? Ningún demonio o ningún espíritu caído o Satanás, ellos ya no tienen oportunidad ninguna de arrepentirse. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un privilegio grande. ¿Sabe qué? Nosotros tampoco ni merecíamos. Nosotros merecíamos también la condenación eterna. Automáticamente la merecíamos. Pero nosotros, esta creación de los seres humanos, esta creación en particular, Dios ha dado una oportunidad. Y esa oportunidad, ya ustedes saben, esa oportunidad la dio cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y por medio de Él, y solo por Él, somos salvos. ¿Ok? Pero los demonios no tienen ya esa oportunidad. Y miren lo que dice Jesucristo en ese versículo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y muchos piensan que el diablo fue el que inventó, y eso lo piensan las personas no cristianas, piensan que el diablo fue el que inventó, el que hizo el infierno, y que él está comandando el infierno. No es así. Dios hizo el infierno, ¿para quién? Vamos a leer el versículo. Para Satanás y sus ángeles. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. ¡Ay, qué tan injusto! Dios no es así, Dios es amor. No, de hecho, por eso, porque es amor, es que hace eso. ¿Ok? ¿Qué tal que en Medellín o en Antioquia, en Colombia, no hubiera cárceles? No tiene lógica en la justicia, ¿cierto? Fuera injusto. Dios es justo, por eso tuvo que crear un infierno, porque su justicia le da para hacer eso. ¿Okay? Si Él no hace un infierno, es injusto, porque muchos vivirían haciendo lo que quisiera hacer y no tuvieran condenación. Entonces, no nos dejemos engañar de los comentarios de la gente y de Satanás, que Satanás es el que da esos comentarios, o muchas sectas no creen en el infierno. ¿Sí? El infierno se crea inclusive desde la justicia de Dios. Si no se creara, fuera injusto. Bueno, vamos a proseguir. Entonces, dice, nota, la palabra diablo, aquí en este versículo, en el Nuevo Testamento, se debe traducir demonio. Dice, la autoridad de las Escrituras, Satanás y su ejército vasto de espíritus malignos existen, o una gran parte de la Biblia no es más que leyendas o mitos. Entonces, lo que está diciendo ahí es que hay dos verdades. ¿Lo que la Biblia dice es verdad? ¿O es lo de las cosas de demonios son leyendas o mitos? ¿Cuál de las dos vamos a creer? La Biblia, ¿cierto? Obvio. Entonces, hermanos, evidencias de la historia de la religión. Evidencia de la historia de la religión. Los hallazgos, y es importante esta lectura que va a hacer, los hallazgos arqueológicos en las tierras antiguas están llenos de fenómenos demoníacos. Un estudio de muchas religiones desde sus orígenes revela que la creencia que Satanás y los demonios existen en todo el mundo. Me explico. Mucha arqueología y mucha historia certifican que la mayoría de la humanidad en el mundo entero han creído en demonios. ¿Sí? Inclusive si usted sale por ahí y usted pregunta a gente que inclusive no es cristiana y le dice, ¿usted cree en demonios? ¿Usted cree que existen los demonios?
la mayoría le va a decir que sí. Entonces, también la evidencia religiosa y la historia también nos comprueba de que la humanidad siempre ha creído en demonios. Dice también evidencia de la experiencia humana. Vamos a Efesios capítulo 2, del 2 al 4. Hoy vamos a terminar con este versículo y vamos a seguir los próximos domingos. Evidencia de la experiencia humana. Efesios capítulo 2, del 2 al 4 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, el espíritu que hoy opera en los hijos desobedientes. Y suena un poquito extraño, de pronto usted no lo creerá, pero aquellos que no son cristianos, hay un espíritu que opera en ellos. ¿Y es quién? Satanás, sus demonios. ¿Okay? Eso lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros, ahí nos incluye Pablo, nosotros éramos así, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y etcétera, sigue estos versículos. Entonces, mis hermanos, la evidencia de la experiencia humana también nos demuestra bíblicamente de que los demonios son reales. Los demonios son reales. Enseña que Satanás y los espíritus malignos obran en las mentes y en los corazones de los incrédulos, lo cual les causa rendirse a los deseos de la carne. Desde las orgías sensuales de las culturas griegas y romanas hasta la adicción a las drogas, a la homosexualidad y los crímenes atroces y la adoración del diablo hoy en día. Es evidente que los seres humanos son controlados por los poderes del maligno. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, de manera introductiva, bíblicamente la Biblia habla mucho de demonios. ¿Ok? Y es lo que quiero en estos domingos poder enseñarles, de que es un tema importante que sepamos nosotros. Y si nosotros sabemos todas estas cosas, podemos tener victoria. Sabemos cómo actuar cuando viene una dificultad de alguien, ¿cierto? Porque dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, ahora también quiero hacer un punto ahí. Ahora también no es que todo sea demonio. Tampoco vamos a irnos al extremo. Cuidado, porque muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos cristianos, todo es demonio. Demonio, Jezabel, demonio, no sé qué, demonio de aquí, demonio de acá, todo es demonio. Y tampoco podemos ir a ese extremo. Estamos simplemente haciendo un estudio de que la Biblia nos muestra cómo opera Satanás y sus demonios, ¿ok? Y que esto nos enseña cómo actuar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo ahí y el próximo domingo vamos a continuar. Amén. Vamos a orar, póngase sobre sus pies y tenemos un receso de 10 minutos. Oremos. Padre Dios Todopoderoso,